unos y de otros, los relevantes a ambos lados de la frontera. Vámonos en el enlace de los viernes, vía Skype en vivo y en directo, con el periodista que admiramos, que respetamos y que escuchamos. Siempre estamos al pendiente de lo que tiene que opinar don Rubén Luengas, a quien me da mucho gusto saludar. Rubén, te mando un abrazo. Vicente Serrano, Toño, un abrazo también acá desde la Ciudad de México. Pues son temas muy importantes estos que están tratando, y estoy de acuerdo con lo que te decía Toño. A mí me llamó muchísimo la atención la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, después de la reunión con la señora Nielsen. En verdad me llamó mucho la atención porque después en un grupo de prensa estuvo repitiendo prácticamente lo que ha expresado la señora Nielsen de diferentes escenarios, y la crítica que le veníamos haciendo muchos periodistas anteriores gobiernos en México es que mostraban disposición para convertirse en patrulla fronteriza al servicio de los Estados Unidos. Y entonces llama muchísimo la atención este asunto que ya mencionaba puntualmente Toño del Istmo de Tehuantepec, porque lo dijo la secretaria Olga Sánchez Cordero. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque prácticamente dijo exactamente lo mismo y se está ofreciendo, y así lo están interpretando diferentes grupos que trabajan por los inmigrantes. Lo cierto es, mi querido Vicente, parafraseando al gran escritor mexicano Carlos Fuentes, nadie puede construirse un paraíso estando rodeado de infiernitos. ¿Y a qué me refiero? Esto de que la gran nación, Estados Unidos, no es únicamente una gran nación por el fenómeno migrante, es una potencia militar, una potencia económica, también por una serie de políticas que le ha impuesto a otros países, entre ellos al nuestro, el de México, con el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor el 1 de enero de 1994, cuando era presidente Carlos Salinas de Gortari. Yo cubrí toda esa campaña para el Tratado de Libre Comercio, y la promesa de Carlos Salinas de Gortari era que los mexicanos ya no iban a tener que emigrar hacia los Estados Unidos porque los trabajos se iban a venir aquí en México. En ese sentido, si bien es cierto que el Tratado de Libre Comercio ha favorecido a sectores, sobre todo en el norte del país, y algunos empresarios para aumentar las exportaciones mexicanas, lo cierto también es que se desmanteló el campo mexicano con ese Tratado de Libre Comercio. Recordarás la reforma del artículo 27 constitucional. Se desmanteló el campo mexicano como tal para que entraran también sectores de producción privada, y entonces ese gran porcentaje de la población mexicana se quedó entre el narcotráfico o emigrar hacia los Estados Unidos. Yo lo traté con el entonces candidato Barack Obama, que le entrevisté en un colegio en la ciudad de Los Ángeles. Él en ese momento se oponía a los tratados de libre comercio de Estados Unidos con Colombia, con Corea del Sur, y le dije, oiga, ustedes tiran la piedra y esconden la mano. Están hablando de la cuestión de la migración como si fuera nada más un problema de los países de origen, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, los que tú quieras. En el caso de México, le dije, el Tratado de Libre Comercio que sus antecesores, bueno, él era candidato, pero le impusieron a México con el señor Bush papá, y que luego se firmó en el gobierno de Clinton y que apoyó también de manera bipartidista. Entonces resulta que esto no benefició a esos hombres ni mujeres, que hay pueblos fantasmas todavía en México, donde se quedaron las mujeres, se quedaron los niños y salieron los hombres. Claro, el proceso es anterior, pero con el TLC, el famoso NAFTA, eso se potencializó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En el caso de El Salvador, mi estimado Vicente, me sigo de corrido para que podamos hilar bien estas ideas. En el gobierno de Barack Obama se apoyó un golpe de Estado en 2009 a Manuel Zelaya, Mel Zelaya. Fue un golpe de Estado porque no se quiso plantear así, y muchos de estos personajes republicanos que ahora quieren que lo que ocurra en Venezuela estuvieron apoyando
apoyando ese golpe de Estado en Honduras. No permitieron que un presidente legítimo como era Mel Zelaya hiciera una serie de transformaciones. Luego apoyaron también recientemente ya con el señor Donald Trump una elección corrupta, un fraude electoral que llevó al señor Orlando Hernández. Nuevamente se religió en contra de la Constitución hondureña, por lo mismo que quitaron a Mel Zelaya, que él quería buscar un sondeo de opinión pública para cambiar la Constitución en Honduras y que se pudieran reelegir los presidentes. Bueno, resulta que acá lo hace el señor Orlando con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Te repito la frase inicial de Carlos Fuentes: nadie puede construirse un paraíso estando rodeado de infiernitos, y más si tú ayudaste a crear esos infiernitos por tus intereses económicos. Revisemos el caso de Guatemala, ¿no? Ya te lo he comentado. 1954, golpe de la CIA a Jacobo Arbenz en Guatemala. En fin, el señor Elliot Abrams, creador de los escuadrones de la muerte, junto con John Dimitri Negroponte en Centroamérica, en el contexto de la guerra del Salvador, la matanza del Mozote, el asesinato de Óscar Arnulfo Romero, quienes estuvieron ahí metidos. Los anteriores gobiernos no tienen las manos limpias en el fenómeno migratorio, y ahora el muro y esto que de López Obrador, y arréglenselas y los voy a parar la migración. No. ¿Cómo se para la migración? Si tú ves un incendio, es estúpido que te vayas a combatir el humo. No vas a combatir el humo y ponerle un ventilador para que no se te meta a tu territorio. Tienes que apagar el incendio, y los diferentes gobiernos de los Estados Unidos a lo largo de muchos años han ayudado, junto con las élites de los países exportadores de mano de obra barata, han ayudado a incendiar la pradera. Por lo tanto, que no sean hipócritas. ¿Cómo debe manejar esto López Obrador? Lo debe manejar con inteligencia, con tacto, pero no poniéndose al servicio de Donald Trump para hacerla de patrulla fronteriza. Coincido con Toño, muy mal este tema de Olga Sánchez Cordero, que aparte se veía como energúmena, estaba molesta con las preguntas legítimas de los periodistas, casi gritaba, se le veía muy enojada. Ese no puede ser el rostro de la nueva transformación ante periodistas que están haciendo preguntas legítimas.